Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Doy gracias a Dios por el privilegio que hoy me concede de poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a la audiencia conectada en este momento a través de la página web www.radioasis.org. Paso a la palabra del Señor en el libro de Levítico capítulo 16 versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario tras del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y hará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo hará y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Bendito es tu nombre, Dios. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por el momento tan especial que tú nos concedes de poder escuchar tu palabra y de poder ser instrumento en tus manos para exponer el mensaje de tu palabra. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesucristo en esta mañana. Dame las palabras para poder dirigirme de la manera más indicada a cada uno de los radioyentes. Ayúdame, Dios. Tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por los únicos méritos hechos en la cruz del Calvario, te pido en el nombre de Cristo que me ayudes una vez más. Amén y amén. El título de la reflexión esta mañana es el día de la expiación. La palabra del Señor me presenta un momento tan especial de Dios para con su pueblo, como es el hecho de pagar el precio por una deuda, como es el hecho de rescatar a alguien y quitar esa deuda mediante el pago de un precio. Allá en la carta del apóstol Pablo, en la carta de los Romanos capítulo 3, vamos a leer versículos 24 y 25. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa palabra me recuerda a una frase que emplea Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, los versículos finales. Dice el versículo 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Encontramos en la lectura que hemos tenido la oportunidad de leer que menciona el día más importante para los israelitas, que era el día de la expiación, conocido como el Yom Kippur. Cuando Dios le permite una vez al año al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo, y ese día la expiación proporcionaba una purificación triple. El sumo sacerdote y su familia quedaban purificados. El pueblo de Israel quedaba purificado, y luego, después de tanta sangre y tanta inmundicia de pecado que se quedaba en el tabernáculo, al final también el tabernáculo quedaba purificado. ¿Cómo era posible que un santuario en donde Dios habita quedara contaminado de tanto pecado y necesitara purificación? Esa era la situación de la cual nosotros aquí encontramos. El versículo 6 dice: hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí por su casa. El versículo 17 dice: ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión. Cuando él entre a hacer la expiación del santuario, hará que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación. Pero en el versículo 16 dice Dios: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de su rebelión y de todo su pecado. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto. El arca era una caja de madera de acacia que era forrada, revestida de oro. Pero sobre el arca había una tapa de oro puro, una plancha, y en la cual estaban dos querubines cuyas alas extendidas pegaban en el tabernáculo a ambos lados. Era un lugar de oscuridad total, porque era el lugar santísimo donde Dios hablaba entre los querubines con Moisés, en donde Dios se reveló al pueblo. Nadie podía ni debía entrar. Una vez al año entraba el sumo sacerdote. Aarón tenía mucho temor. Encontramos en el versículo 1 del capítulo 16 que leímos que después de la muerte de los dos hijos de Aarón, Jehová habló a Moisés. Estaba recién fresco ese incidente y Aarón tenía un temor increíble y no quería entrar. Entonces Dios le dice: una vez al año va a entrar, punto. Una vez al año debía entrar. La palabra propiciatorio viene de la palabra hebrea kippur, expiación, que significa propiciatorio, el lugar de la expiación. Y la palabra expiación viene de un vocablo que significa tapa. Indica una cubierta o la tapa del arca del pacto, el propiciatorio, el asiento del juicio o el asiento de la misericordia, así era conocido. Como la palabra kippur significa encubrimiento de los pecados, el propiciatorio es el lugar donde había un encubrimiento, el lugar para mostrar y encontrar la misericordia de Jehová. Esa palabra expiación aparece 16 veces en el capítulo 16 de este libro Levítico.
Básicamente significa rescatar, quitar mediante el pago de un precio. El sacerdote llegaba, ponía las manos sobre la cabeza del sacrificio, lo que simbolizaba la transferencia del pecado del sumo sacerdote, de su familia, del pueblo, hacia el animal. Y la víctima moría en el lugar de los demás. Todo esto era un tipo de Cristo. Se pagaba un precio, se expiaba, se derramaba la sangre, porque la vida del pecador debía de ser entregada a cambio de otra vida. Y Jesús hace una labor en la cruz del Calvario, en donde Él muere por los pecados de la humanidad. Usted y yo debíamos de morir por nuestros pecados, pero Jesús asumió nuestra posición. Independientemente del día de la semana que cayera, ese día de la expiación era tomado como un gran día de reposo y nadie trabajaba. Aquí encontramos que de pronto Aarón tiene de frente dos machos cabríos. Uno era para la suerte de Jehová, que se sacrificaba, y el otro era para la suerte de Azazel. ¿Qué significa Azazel? Lo presentaban vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Azazel viene de dos palabras hebreas, a es chivo y azul, soltar o apagar, un chivo que desaparece. Pero la tradición judía habla de otro concepto. Habla de Azazel fuerte y el poderoso. En el desierto, lugar en la montaña, un precipicio, en donde el macho cabrío era echado y lanzado al desierto para que desapareciera. Dos fases de la manera sustitutiva como Jesús actúa a favor del pecador. Él muere en la cruz derramando su sangre para recibir el pecado de la humanidad. Encontramos en 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer esa porción de la palabra del Señor, versículo 21. 2 de Corintios 5, 21 dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pecado de la humanidad está siendo descargado en la persona de Cristo. El pecado del sumo sacerdote, de su familia y de la congregación de Israel era descargado sobre el chivo que se expiaba y se sacrificaba a favor del pecador. Luego encontramos la otra etapa, que el otro macho cabrío era enviado al desierto como un olvido, como una manera para desaparecer nuestros pecados. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué momento tan maravilloso es los últimos versículos que el profeta Miqueas habla acerca del amor de Dios en el perdón que olvida el pecado del pecador. Dios es omnisciente, Él sabe nuestra vida, pero cuando venimos a Cristo no nos recuerda nuestros pecados pasados.
El carácter de Dios es un carácter perdonador. Dios nunca va a ignorar nuestro pasado. Pero en Cristo Jesús, Él nos mira en Cristo y ahora nos mira justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice Pablo. Dios olvida nuestros pecados cuando venimos a Cristo. La palabra del Señor dice en el Salmo 103, versículo 12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hay personas en esta vida que la conciencia no los deja estar tranquilos. Recuerdan todo lo que han hecho como hasta el día de hoy. Saben lo malo que han cometido. Tanta maldad. Pero hay una solución, estimado amigo y radio oyente, en esta mañana. Ven a Cristo, deposita tus cargas de pecado en Cristo, arrepintiéndote, y acepta a Cristo como Señor y Salvador, y a partir de este momento Dios entra en una nueva relación contigo. Él hizo alejar de nosotros nuestros pecados, dice el salmista. Dios olvida en Cristo Jesús nuestras maldades y ahora somos pecadores arrepentidos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es transformada en Cristo Jesús, de ser pecadores irredentos a ser pecadores arrepentidos. 2 animales, una vez al año, hacían esa función como un tipo de Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy en día Dios les hace la invitación para que vengan a arreglar su vida? Venid luego y estemos a cuenta, dice Dios. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18. Venid luego y estemos a cuenta. Está hablando como un comerciante que quiere tomar tu mala mercadería y Dios pagar un precio para rescatarte. Dios está invitándote a venir a cuenta con Él. Algunos han dicho: yo he sido tan malo que no merezco perdón. No hay persona en esta tierra de la cual Dios no reciba en sus brazos si se arrepiente y viene a Cristo. El más malo, el más despreciado en la sociedad, el hombre más corrupto, la mujer más corrupta, encuentran misericordia y perdón al pie de la cruz en aquel que murió sobre esa cruz. Pero si tú pasas la vida y dices: no, yo creo pues de que a lo mejor no he sido tan malo, yo creo que Dios pesará en aquel día mis acciones buenas y mis malas, yo quiero decirte que está muy mal. Peligroso te sorprenda la muerte de un momento a otro y te encuentres con la cruda realidad que no aprovechaste el momento y la oportunidad que Dios te brindó. Personas que se están justificando a sí mismos, que están cayendo en el juego de la autojustificación. No, yo le doy de comer al prójimo, yo le ayudo a todo el que me pide ayuda. No, yo no hablo en contra de ninguna religión, todas las religiones son buenas, todas llevan a Dios. Cuán equivocado es ese concepto. La palabra del Señor dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte.
Hay miles de caminos que el mundo forja y abre, pero la Biblia presenta un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie va al Padre sino a través de Jesús. El pueblo no podía salvarse a sí mismo. Dios proveyó el medio de salvación. El día de la expiación era el día más esperado del año en el pueblo. Era el día más maravilloso en el pueblo, porque empezaba borrón y cuenta nueva. Dios borraba todos los pecados. Y el toque de las trompetas anunciaban un nuevo año. Pero solo el derramamiento de sangre podía dar al pueblo el perdón y un nuevo comienzo. Si no había sacrificio, sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. No se hace remisión. Había siempre pecado en el campamento. Además, no todos cumplían de manera clara con la ley, fielmente, con los sacrificios requeridos, con la ofrenda. El santuario mismo había sido contaminado en formas que solo Dios podía ver. Y ese día proveía al pueblo la oportunidad de hacer las paces con Dios para todos sin excepción y dar un nuevo comienzo delante de Dios. El sumo sacerdote ponía esas dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, toda su rebelión y todo su pecado. Ese macho cabrío era llevado fuera del campamento y dejado libre en el desierto para nunca más volver a verlo. Ahora Jesús es la respuesta para el mundo entero. ¿Qué es lo que le impide a usted arreglar su vida con Dios y hacer las paces con Dios? Estamos hablando de un arreglo con Dios. Hay personas que deben de pedirse perdón en la familia. Deben de reconciliarse en las iglesias. Hay personas que deben de pedirse perdón los unos a los otros. Y no hay mejor manera que empezar hoy para reflexionar acerca de lo que se debe de hacer. ¿Usted no se ha fijado acaso cuántas personas al borde del lecho de la muerte mandan a llamar a muchos familiares y amigos para decirle hijo, esposa, esposo, madre, padre, hermano, a cualquiera, decirle, perdóname, yo reconozco que no fui buen padre, buen hijo, buen hermano, yo reconozco que no fui buen vecino o esposo, perdóname. ¿Por qué hacen eso? Porque sienten en su corazón la profunda necesidad de descargar aquella voz de la conciencia que no los deja tranquilo. Y uno de los mayores tormentos en el infierno para todo pecador que va a ese lugar es que la voz de la conciencia es el mayor tormento que tienen, en donde les recuerda día tras día o noche tras noche, porque es una oscuridad perpetua, que pudieron haber estado en un lugar en la presencia de Dios, pero por su pecado, por no pedir perdón, por no arreglar con Dios y hacer las paces con Dios, están en un lugar separado por una eternidad de Dios. Y la voz de la conciencia no es el mayor, es el mayor tormento. Les presenta de manera vívida como una película todo lo malo que hicieron. Robaron, mintieron, fornicaron, adulteraron, fueron borrachos, idolatraron, fueron homosexuales, fueron lesbianas. Terrible las conductas de pecado. Hay un caballero que hace algunos meses decidió ser mujer. Padre de una familia famosa que tienen un reality show en Estados Unidos.
Y que ese hombre que fue un deportista famoso se hizo un cambio de sexo y ahora es mujer y tiene un programa. De pronto ese hombre emitió una declaración y dice que no hay vida más desgraciada la que lleva actualmente, ahora siendo mujer, porque tiene un mayor vacío en su corazón. Tiene una profundidad de oscuridad y de silencio en su corazón, porque ahora la que era su esposa lo ignora y sus hijas lo ignoran. Entonces ahora él quiere volver a ser hombre, porque el pecado, una de las consecuencias que te trae es la soledad. Pero cuando el pecador viene a Cristo ya no estamos solos. Jesús vive dentro de nuestro corazón. Jesús nos acompaña siempre por medio de la persona más preciosa que nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Dijo Jesús: aquí estaré yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es necesario que me vaya, pero le voy a mandar un consolador, el Espíritu de verdad, el cual nadie puede ver, pero Él los guiará a toda verdad. La vida del cristiano ya no es una vida de soledad. Dice el salmista en el Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya compañía, ya tenemos. Ya no estamos solos. Él está con nosotros. A donde nos movamos, Él va con nosotros. Él duerme con nosotros. Él se levanta con nosotros. En nuestros momentos de tristeza, porque el cristiano atraviesa pruebas y tribulaciones, Jesucristo está con nosotros siempre. Y es el mayor consuelo reconfortante, esa esperanza que nos mantiene firmes cada día, de que al partir de esta vida no vamos solos. Dice el Salmo 48. Por ahí vamos a leer un texto. Vamos a leer por ahí el Salmo 48. Dice el versículo final: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Quiere decir de que tampoco partiremos hacia ese viaje a la eternidad solo. Él va con nosotros. Dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Él nos reconforta, nos pastorea, nos guarda, nos guía, nos ayuda, nos fortalece. Él está con nosotros también en la eternidad. Me voy. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Me voy a preparar moradas en la casa de mi Padre. Hay muchas moradas. Es necesario que me vaya, porque os vendré a vosotros otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El deseo de Jesús es de que estemos una eternidad siempre con Él. El momento más feliz de nuestra vida fue el momento cuando un día decidimos arreglar las paces con un Dios de la cual nosotros éramos enemigos de Él. Él no era enemigo nuestro. Nosotros éramos enemigos de Dios por nuestros pecados, pero ahora podemos decir lo que dijo Pablo: mas gracias damos a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, estimado amigo y hermano, en esta mañana. Yo le invito a que reflexione, que no deje pasar para muy tarde este momento y oportunidad. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Hooker.